y sus amigos. Y vamos a ver ahora entonces lo que fue el relato de la víctima. Según reconstruyó entonces el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta, la denunciante contó que en enero o febrero, no sabe con certeza, de 2014, un amigo la invitó a un bar en la localidad de Balcarce. Cuando estaban ahí, ella recibió un mensaje en el que Teruel, Farfán y Rodríguez le proponían hacer algo esa noche, es decir, Teruel y sus dos amigos Farfán y Rodríguez. Ella les dijo dónde estaba y al rato los tres imputados se sumaron al encuentro. Pidieron algo para comer y para beber y en un momento el amigo de la chica le dijo que se tenía que ir y ella por lo tanto se quedó sola con Teruel y los dos amigos de él. Siguieron charlando, picando algo y tomando cerveza. Luego de un par de horas, Lautaro le propuso ir a una fiesta en casa de una amiga en el barrio El Guayco. La víctima aceptó porque no tenía otros planes. Bueno, entonces se juntan a tomar algo, comer algo y les proponen entonces, Lautaro le propone ir a la fiesta en la casa de una amiga y la víctima termina diciendo que sí. Contó entonces frente al tribunal que se movilizaron en el auto de Teruel y que la reunión era en la terraza de un monoambiente. Allí bailaron en ronda con los imputados mientras compartían bebidas alcohólicas. Al llegar al lugar, ella saludó a un solo conocido. Entonces, bueno, terminan yendo a una fiesta luego de tomar un par de tragos y comer algo. La chica contó que días antes había conocido a Rodríguez en casa de una amiga y ya le había gustado. Entonces, ella tenía un cierto encanto, sentía algo por Rodríguez, uno de los tres chicos, pero no por los otros dos. En la noche entonces de la fiesta en la terraza pegaron onda. Ya se habían conocido y ahí parece que la cosa vino mejor. Bailaron, se besaron y en un rincón un poco más privado todo empezó a ponerse un poquito más picante. Luego se reincorporaron al grupo. Ella dijo en el juicio ya había empezado a sentirse afectada por el alcohol. Bueno, el alcohol termina siempre eh, siendo, ¿no?, como un enemigo y termina estando siempre, uno termina estando siempre dentro de lo que se llama un estado de inconsciencia parcial. Cuando uno pierde noción por un tiempo, lo cierto igual es que los jueces no le dan bola al famoso EIP, estado de inconsciencia parcial. En determinado momento entonces, los imputados decidieron irse y le propusieron pasar por un boliche de la calle San Luis. Entonces van primero a comer algo y tomar algo, después van a esta fiesta y después van supuestamente a un boliche de San Luis según relata la víctima. Ella aceptó también porque no quería irse a su casa sola en el estado en el que se encontraba. Al llegar entonces, el local estaba vacío, entonces surgió la idea de ir a la casa de Teruel y ella accedió. La idea era seguir tomando y charlando. Entonces terminan yendo a la casa de Teruel. De un bar pasan a una fiesta. De esa fiesta van a un boliche y como estaba vacío, finalmente terminan yendo a la casa de Teruel. La denunciante refirió que conocía la casa porque había ido antes, pero solo había estado en el área del quincho y el patio. Entonces, bueno, va a un domicilio donde ya conoce, pero determinadas áreas, ¿no?, del quincho y el patio solamente conocía y no el interior de la casa. Rodríguez entonces la condujo de la mano a una habitación que estaba arriba subiendo por una escalera. Ella lo siguió porque quería estar con él. Bueno, da una descripción de una cama chica y una ventana y que él cerró la puerta. Entonces, bueno, sube con Rodríguez, que era el chico que le gustaba a ella. Ya parece que habían pasado algunas cosas con Rodríguez, se habían besado, se habían manoseado y bueno, con Rodríguez había cierto feeling, ¿no?, cierta afinidad. Cuando estaban teniendo relaciones, ella se encontraba de espaldas a la puerta y ahí es cuando entra Teruel desnudo y la accedió carnalmente, contó la chica. Entonces, ella luego de intimar con Rodríguez, entra en determinado momento Teruel y la accede carnalmente, sin su consentimiento. Manifestó que Rodríguez no dijo nada y salió de la habitación. Luego de que saliera Rodríguez, entra Farfán, también desnudo. A ella le dio la sensación de que se estaban turnando, expresó que se sintió horrible y entonces Gonzalo Farfán se retiró de la habitación. Entonces terminó teniendo relaciones carnales con los tres. Entiendo yo que con Rodríguez en forma consentida
y con Farfán y con Teruel en forma no consentida. Pero bueno, sostuvo que no sabía qué podía pasar y que le costaba reaccionar. Entonces decidió cambiarse y bajó las escaleras y se encontraba, según relata, perdida y nerviosa. Dijo que vio tanto a Teruel y a Gonzalo Farfán dando vueltas por la casa, pero no se animaba a hablarles. En un momento le dijo que iba a pedir un taxi y se terminó quedando sola hasta que llegó el auto. Gonzalo se fue con ella porque vivía cerca de su casa y siempre volvían juntos, pero en el camino no hablaron. La víctima entonces contó que había conocido a Teruel en el año 2012 por un amigo en común que los había presentado y que ese amigo la llevó a la casa de Lautaro y allí estaba Gonzalo. Farfán tocaba el bajo y ella también sabía de música, por lo tanto congeniaron enseguida. Comenzaron a verse seguido y compartían tanto salidas al cine como al teatro y confiaba mucho en él y lo consideraba un hermano, según relata la víctima. Entonces parece que con Farfán tenía una buena relación, pero por supuesto de amistad y no de algo más. Con Lautaro explicó la relación era más superficial, notaba que él a veces le hacía insinuaciones, chistes, pero ella no le daba lugar. Entonces, con Lautaro no tenía una relación de tanta confianza como tenía con Farfán y parece que tomaba medio en chiste las insinuaciones que le hacía Lautaro. La denunciante entonces afirmó no recordar si la noche del hecho había fumado marihuana, pero admitió que era factible porque en ese grupo de amigos solían consumirla. Dijo que le convidaban y ella a veces aceptaba y otras veces no. Pero que no le gusta fumar porque había tenido una experiencia negativa con la marihuana y no se sentía cómoda. Su vínculo entonces con uno de los denunciados. Cuando le consultaron acerca de un encuentro que tuvo con Rodríguez en noviembre de 2014, que fue unos 9 meses antes del ataque que termina denunciando, entonces a Rodríguez lo conocía, con él había tenido un vínculo. Esto es importante considerar, ¿no? Y tener, por supuesto, en cuenta. Entonces terminamos con el relato de la víctima. En Córdoba refirió que había viajado a esa provincia para ir a un recital y se quedó varios días. Lo contactó y él la pasó a buscar por la casa de una amiga donde se hospedaba. En esa ocasión habían salido a tomar algo. Ella quiso hablar del hecho denunciado, pero no tuvo el coraje suficiente para hacerlo. En esa oportunidad habían estado juntos, teniendo relaciones, en la residencia de él en Córdoba, por supuesto. Entonces, a uno de los imputados ya lo había conocido unos meses antes en la provincia de Córdoba y ya habían tenido relaciones carnales. Pero luego de eso no lo volví a ver. Entonces parece que con Rodríguez la cosa sí venía consentida, por lo menos en ese momento fue consentida. ¿Por qué hizo la denuncia? Bueno, ella va a contar que con todo lo que pasó con Telma Fardín y Juan D'Artés, que más de uno se ha enojado conmigo, lastimosamente el caso Telma contra D'Artés sigue en la nada porque don Juan D'Artés decidió refugiarse en Brasil, donde cuenta con una total impunidad y no lo pueden extraditar y por lo tanto nunca va a ser juzgado y va a ser inocente toda su vida. Pero bueno, cuando vio el caso de Telma y Juan D'Artés, luego charlando con determinadas amigas y familiares, decidió escribir un borrador y desahogarse y comentarlo. La damnificada le había comentado a algunos amigos y amigos acerca del hecho, pero no se había animado todavía a contarlo a la familia porque era una situación que le daba vergüenza y no quería exponerse y no sabía cómo, por supuesto, iba a reaccionar la familia ante tal hecho. Entonces, informó luego al Ministerio Público Fiscal de Salta que tiempo después ella se había trasladado a Buenos Aires a estudiar, pero hasta ese momento no se había animado a bloquear a los acusados en sus redes sociales. Ellos hacían de cuenta que no había pasado nada y eso le hacía sentir a ella que era culpable. Entonces ellos actuaban con total indiferencia, como si no hubiese pasado absolutamente nada, eso fue una cosita de una noche y ahí quedó, somos todos amigos, pero la cosa no era tan así dentro de su cabeza, las cosas empezaban a cuestionarse y se empezaba a hacer determinados planteos. Al no haberlos bloqueado y al no haber hecho nada al respecto, se sentía cada vez más afectada, decía. Dijo que en Buenos Aires sintió alivio al no verlos más, cada vez que volvía los evitaba. Bueno, en cuanto a la defensa de los acusados, vamos a ver qué fue lo que se planteó con respecto al caso de Teruel con las dos causas. Recordemos la de la menor de 13 años
y la de esta chica de 19 años. Entonces, en uno de los casos, como habíamos visto, Teruel estaba acusado por el abuso a una niña. Esto es importante. Y en el otro caso, un abuso a la chica esta de 19 años. Entonces, uno de los defensores de Teruel inició su alegato final haciendo referencia al caso en que la víctima es una chica que denuncia haber sido víctima de abuso por parte de Teruel cuando era niña de menos de 13 años. El letrado comenzó criticando la edición jurídica que se hizo de los audios incorporados a la causa, a la que describió como pensamiento mágico en cuanto a la verosimilitud que le otorga la versión de la víctima. Bueno, están estos audios, por supuesto, tiene que atacar esos audios. Esto tendría que verse con un perito informático para que constate si esos audios son verdaderos o si han sido adulterados, si ha agregado algo o se ha suprimido algo que pudiera condicionar las cosas, ¿no? La edad que tenían el agresor y la víctima es uno de los puntos en discusión. Bueno, esto lo vimos en el video anterior. Según la defensa, él tenía 16 años, por lo tanto no podía ser juzgado, mientras que para el fiscal tenía 21 años. Tanto la querella del fiscal aseguran que cuando se produjeron los hechos, el acusado era mayor de edad. Mientras que la defensa asegura que, por supuesto, Teruel tenía solo 16 años, por lo que debía ser juzgado por la justicia de menores. Casabela Dávalos dedicó la primera parte de su alegato a desplegar los elementos probatorios que, según su punto de vista, prueban que la agresión de la nena fue cuando Teruel tenía tan solo 16 años. Adelanto que por eso va a pedir la nulidad de todo lo actuado. De no considerarse ese pedido de nulidad, el abogado alegó que la pena no debería superar la pena de prisión de 4 años porque en parte él no tenía antecedentes y por otro lado no hubo acceso carnal desde su postura, porque el hecho salió a la luz por el arrepentimiento de la víctima, que 3 peritos psicológicos constataron y porque actualmente no reviste peligrosidad. Entonces, la defensa querría hacer pasar esto por un abuso simple para que la pena sea de 6 meses a 4 años, negando por supuesto el acceso carnal. El defensor alegó que los hechos no fueron reiterados como anuncia la víctima, sino que se trató de un solo hecho. Entonces, no estaría esto agravado por ser un acceso carnal continuado, sino que habría sucedido una sola vez. No habría habido abuso sexual simple una sola vez. Entonces todo esto no puede atribuirse al abuso de Teruel, ya que vivió otras situaciones traumáticas en su vida. Básicamente intenta culpar a la víctima y que Teruel no tiene nada que ver con esto, porque recordemos que habíamos visto que la víctima había tenido complicaciones, se había hecho cortes y demás, entonces intenta usar un poco esto la defensa. En el alegato respecto a la segunda causa, en la que están imputados los amigos también, Casabella insistió en que Teruel tuvo relaciones consentidas. Claro, la típica que tiene que decir que esto fue consensuado y que por eso no hay acceso carnal sin consentimiento, ¿no? Y que ante la primera negativa de la joven él se retiró, cosa que es totalmente contradictorio con el argumento que sostiene la víctima. Indicó también que hubo inconsistencias entre las 3 declaraciones de la víctima y que los testimonios de la madre y el actual novio son versiones realmente exageradas de lo que ocurrió. Además puso en duda la percepción de la víctima y puntualizó que ella había bailado con los 3 imputados, que estaba alcoholizada y hubo una fiesta sexualizada en la que las barreras de la intimidación se habían caído. Bueno, sí, a ver, el hecho de que esté alcoholizada no quiere decir que haya consentido la acción. Y si estaban todos alcoholizados, no se puede esgrimir eso realmente como defensa, a mi entender, si ellos mismos se pusieron en esa situación, como decía en el otro video. Una cosa es que emborrachen a una persona sin su consentimiento y otra cosa es que entre todos se pongan borrachos y tienen que representarse la posibilidad de que algo de esas características pueda pasar. Eso entiendo yo. El abogado cerró su presentación alegando que las acciones posteriores a los hechos que la denunciante señala como abuso, entre ellas un nuevo encuentro sexual consentido con uno de los acusados, van a resultar totalmente incompatibles, no van a tener ningún tipo de asidero con la denuncia por abuso. La defensa de Teruel entonces pidió por la primera la nulidad y por la segunda la absolución lisa y llana de todos los cargos denunciados y de modo subsidiario, es decir, si no se llegara a otorgar la absolución, solicitó una absolución en beneficio de la duda, es decir,
por el principio o la garantía de derecho penal de en caso de duda a favor del imputado. Mientras que por otro lado tenemos las defensas de los otros dos chicos. En ese segundo caso, la joven que al momento de los hechos tenía 19 también acusó a Silvio Rodríguez y a Gonzalo Farfán, que eran amigos de Teruel. En la versión de la fiscalía, entre los tres abusaron de la chica. En su alegato, el abogado, defensor del imputado Silvio Rodríguez, pidió su absolución porque el hecho delictivo no sucedió y no se probaron los agravantes. Y también llamó a los jueces a considerar el caso con perspectiva de género, pero sobre todo con respeto a la verdad. En su alocución, tildó de grave que el fiscal interviniente sostuviera los cargos presentados a este juez en su alegato y lo acusó de exceso de suposiciones normativistas. Entonces entiende que es todo una suposición y es todo especulativo, que no tiene ningún tipo de prueba, sino que está acusando por acusar y no hay un argumento o un respaldo legal o jurídico que sea contundente y consistente. Es nula su acusación de fiscal por falta de pruebas. Claro, entonces todo lo que dice es nulo porque no está verdaderamente sustentado. Obviamente la defensa no puede hacer otra cosa que atacar ese tipo de pruebas porque está entre la espada y la pared, totalmente clavado como círculo de daño. Estoy defendiendo a una persona inocente. Silvio Rodríguez no hizo nada antijurídico. Bueno, antijurídico quiere decir que es contrario a la ley y a la moral y buenas costumbres y demás o el ordenamiento jurídico. Entonces entiende que no hizo nada antijurídico, por lo tanto no habría delito porque si no hay antijuricidad y no hay nada que sea contrario a la ley, no habría delito. La denunciante le dijo a todo el mundo que le gustaba a Silvio y también aseguró que todas las relaciones que tuvieron fueron consentidas. Entonces se agarraría del hecho de que le gustaba a Silvio, por lo tanto eso iba a ser consentido. Bueno, en cuanto a Silvio Rodríguez, esto podría ser medio dubitativo, digamos. Pero en cuanto a los otros dos, para mí parecería estar claro y habría pruebas y elementos contundentes para concluir que habría un acceso carnal. El abogado Marcos Goriti, que representa la defensa de Gonzalo Farfán, pidió la absolución debido a la falta de dolo. Recordemos que el dolo es el conocimiento o intención de realizar el tipo subjetivo y, por supuesto, para que haya abuso con acceso carnal tiene que haber dolo. Eso no puede ser un obrar culposo, no puede haber negligencia, hacer de menos, imprudencia, hacer de más, ni inobservancia, ni impericia. Entonces, el dolo es el conocimiento e intención de realizar el tipo objetivo, es decir, que la persona sabe lo que está haciendo y quiere hacer lo que está haciendo. Eso sería el dolo. Argumentó que las declaraciones de los testigos son contradictorias y que Farfán había tenido indicios para entender que las relaciones habían sido consentidas. Entonces se agarran del consentimiento y en este caso de la falta de dolo y del otro caso del hecho de que le gustaba el imputado. En segundo lugar, cuestionó que si hubiese existido hipotéticamente algún abuso, Farfán no habría podido detenerlo porque nunca sintió un pedido de auxilio o de grito. Estuvo siempre afuera. Entonces, esto no coincide porque indica que Farfán habría entrado. Entonces el abogado dice, no pudo haber escuchado nada porque estaba afuera. Bueno, algo que debería probar si no tiene nada que ver. Porque si estaba afuera, tranquilamente, ante un grito o algo, pudo haber escuchado. Pero bueno, esto deberá verse. Así que sin más, un saludo muy grande y nos vemos en un próximo video.